escuchamos como algo y escuchamos historias, escuchamos ilustraciones de personas que han creído y nosotros nos quedamos asombrados y oímos de Elías y su fe y que oró para que no llueva y no llovió. El Dios que Elías creyó es el mismo Dios que hoy está. Y Elías era sujeto a pasiones igual que nosotros. O sea, nosotros podemos creer igual que Elías, igual que cualquiera. Así que no pensemos en la fe como algo del pasado. La fe es algo continuo, es algo que debe estar día a día. Y este pasaje me encanta y lo voy a leer desde el verso 16 hasta el final del capítulo, que es el 25, Romanos 4, 16 al 25, porque aquí encontramos una buena definición de fe, para mí mi favorita, quizás tan buena como la de Hebreos 11, que está conocida, y esta me gusta más. Romanos 4, 16 dice: por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí, como les decía, encontramos una gran definición de la fe. Y la fe se puede ver de muchas maneras, lo hemos estado viendo, viendo diferentes definiciones, que no todas abarcan la fe por completo, pero abarcan aspectos de la fe. Y como dijimos, fe significa creer, y cuando hablamos de fe puede ser un término genérico, pero cuando hablamos de la fe bíblica, cuando estamos hablando aquí, normalmente estamos hablando de la fe bíblica, de la fe que dice y enseña la Biblia, de esta fe que nosotros necesitamos para poder entrar en una relación con Dios y para nosotros disfrutar de esta vida cristiana una vez entramos a la relación con Dios. Dice en el verso 21 que plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Este verso nos lleva atrás a donde leímos, que ahora no vamos a dar tanto detalle, está hablando de Abraham y lo que había sucedido con Abraham y cómo él dio un paso de fe, cómo él creyó y confió en Dios. Y aquí nos dice la Biblia que él estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y esa es la definición de la fe que encontramos en este capítulo, y es una de las mejores definiciones de fe que podemos encontrar en las Escrituras. Fe es estar plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Nos dice el libro de Hebreos, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahí la fe nos habla de estar convencido de algo y de esperar. Y por eso, aunque está hablando de la fe bíblica en Hebreos, lo puede aplicar una persona a otro tipo de fe. Esperar algo que no ha visto y algo que cree. Pero aquí nos habla de que esa fe es en Dios, estar convencido que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Eso es fe, hermanos. Eso es fe. Así que eso es lo que vamos a estar viendo hoy y repitiendo con la ayuda del Señor. Padre, gracias te damos en este día, gracias por todo.
Te pedimos, Señor, como dijo aquel hombre, aumenta nuestra fe, ayúdanos a confiar más en ti, a andar más cerca de ti, a llenarnos de ti, Padre. Gracias, Dios del cielo, Dios de la gloria, por todo. Te pido, Dios Todopoderoso, que tú guíes y dirijas, Señor, todo en este tiempo, y que sea tu palabra, Señor, la que nos hable a nosotros, tu Santo Espíritu, que nos ministre como solo tú puedes hacerlo. Ayúdanos a confiar más en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Fe es estar plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Y pensando en eso, más adelante vamos a pensar en ese todo que abarca y que implica, que excluye ese todo. Viendo este pasaje y dividiéndolo, vemos en los primeros 2 versos que el objeto de la fe es el Dios de lo imposible. El objeto de la fe es el Dios de lo imposible. Como les decía, yo puedo tener fe en muchas cosas. Y tenemos fe en muchas cosas, no para salvación, pero nosotros creemos que las cosas van a ser así y confiamos en ellas. Nosotros hablamos por teléfono y confiamos en que la tecnología me permite a mí hablar con una persona, y yo tomo un celular de lo más normal, marco un número o lo busco grabado y le doy a llamar y hablo con esa persona. Pero yo no sé de tecnología a ese nivel para saber cómo funciona eso. Que las ondas se transmiten, todo eso, hago una videollamada y que me estoy viendo ahí en tiempo real. Yo lo hice, funcionó, y lo creo y lo sigo haciendo. Pero ¿qué pasa? Hay un día que se cae la plataforma y no se puede. Pero ese día que se cayó la plataforma, yo vine igual a tratar de intentarlo, porque yo creo que eso funciona. Entonces, hay muchas cosas en las cuales nosotros tenemos fe, ya sea por experiencia, ya sea porque ha pasado, porque alguien nos dijo, y nosotros creemos que es así. Tenemos muchas ideas también de cosas que cuentan, que no tenemos cómo comprobarlas, pero las creemos. Ahora, cuando estamos hablando de la fe bíblica, toda fe tiene un objeto. ¿En qué es que yo creo? Yo creo en la experiencia, en lo que me han enseñado, creo en mí mismo. El objeto de la fe bíblica es el Dios de lo imposible, como vemos aquí. Dice el verso 16 de Romanos 4. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Vemos aquí que la fe posibilita la salvación por gracia. Y decimos que posibilita en el sentido de que esta fe es por gracia, es un regalo de Dios. Uno dice, pero si es un regalo de Dios, ya ahí está. Sí, pero si Dios me trae un regalo y lo comparamos a una persona que me dice, mira, te traje este regalo, y tú le dices, espérate un momento, no, toma, no, espérate, yo no he hecho nada para merecerme eso. Entonces empiezo yo y digo, espérate, y siéntate ahí, no te vayas. Le preparo una comida, le preparo algo, voy y le lavo el carro, le digo, ¿tú quieres que te atienda a los niños? Todo eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Y después que yo sienta que he hecho todo, entonces le digo, dame el regalo, o me gané el regalo. Entonces no es un regalo, es un pago. Y ya deja de ser por fe, y por lo tanto deja de ser por gracia. ¿Me doy a entender? Cuando nosotros trabajamos, estamos en un empleo, nosotros esperamos nuestro sueldo, ya sea el 15, el 25 o el 30. Entonces, eso es en base a su labor. Ahora, si alguien te regala una ofrenda, eso es por gracia. Si quito la fe entonces imposibilita la gracia.
no realmente que yo puedo detener la gracia de Dios, pero lo que quiero decir es que dejo de verlo por gracia y no recibo la gracia. Por eso estoy tratando de explicarme, porque los términos pueden ser un poquito, mover nuestra mente y hacernos entender que nosotros podemos cambiar la gracia de Dios. No, nadie puede detener, ni parar, ni cambiar la gracia de Dios. Pero el momento que deja de ser por fe, entonces deja de ser por gracia. Y esa fe es lo que hace entonces en mi vida. Tiene que ser por fe. La única manera que yo puedo acercarme a Dios, que puedo tener una buena relación con Dios, que yo puedo ser salvo, es creyéndole a Dios, no haciendo algo para Dios para obtener eso. Por eso Abraham entonces se convierte al padre, no de los que guardan la ley genéticamente solamente, sino también de los que guardan la fe. Y de aquí es que viene el término que él es el padre de la fe. La salvación por obras o por la ley es por méritos humanos, por alcances humanos, y entonces la promesa no se cumple, porque la promesa fue dada por fe y fue creída en fe. Solo por fe es posible, tal y como vemos aquí, una buena definición de fe. En el verso 17 vemos que Abraham se convirtió en el padre de muchas gentes, pero lo hizo por fe. Y todos los que son de la fe son sus descendientes. Ahora bien, la fe bíblica no es solo creer firmemente y de manera determinada en algo o en nosotros mismos, sino en Dios, en su palabra, en lo relativo a Él, a través de su palabra. Voy a repetir, la fe bíblica es creer en Dios, en su palabra, en lo relativo a Él, a través de su palabra. Esa es la fe. O sea, yo creo en Dios, y como creo en Dios, no es un Dios que yo me imagino, sino un Dios que yo le creo a lo que Él dice en su palabra y todo lo relativo a Él en su palabra. Así que Dios es el objeto de la fe bíblica. Ese gran Dios de la Biblia es en quien nosotros debemos creer, en quien debemos depositar nuestra confianza. El gran Dios de la Biblia es en quien debemos creer, en quien debemos depositar nuestra confianza. Dice aquí el verso 17 que ese Dios es quien da vida a los muertos. Dios es quien da vida a los muertos, y no solo eso, sino que llama las cosas que no son como si fuesen. Dios es quien da vida a los muertos, y Dios llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, ahí nos está poniendo la perspectiva. Nosotros nos equivocamos. Abraham, el padre de la fe, la gran fe de Abraham. Pero no es Abraham, es el Dios de Abraham. En ese Dios de lo imposible, que a alguien ya cuando no tiene vida, cuando ya nadie puede hacer nada, Dios le da vida. Ese Dios que cuando algo no existe, Él lo llama existencia y lo hace existir. El Dios que hace lo que nadie puede. Y ahí es que debe estar el énfasis en Dios. No en nosotros, no en Abraham. Cuando Dios, como vemos en los próximos versículos, le prometió un hijo a Abraham, ya él tenía 100 años. Y su mujer tenía 90. Era estéril, tenía 90 años. Y ya, según la Biblia, hasta le había cesado la costumbre de las mujeres. Así que eso era en contra de toda naturaleza y esperanza humana. Y lo único que podía ayudarlo a creer era la esperanza en el Dios de la Biblia. Por eso la palabra nos enseña que creyó convencido de que Dios era poderoso para hacer lo que había
prometido. Fe es estar convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Así que el objeto de la fe es el Dios de lo imposible, pero también vemos en los versos 18 al 25 que el objeto de la fe es el Dios de lo increíble. Ahí cuando leo en el verso 18, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, verso 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, tenía 99, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esto nos enseña a nosotros, mis hermanos, que no importa que parezca absurdo, podemos creer en esperanza contra esperanza. La idea de creer en esperanza contra esperanza es una esperanza en Dios contra la esperanza humana. Un hombre con 100 años, 99 años, una mujer con 90 años, que en su edad, que podía procrear, era estéril, o sea que se pasó toda una vida siendo estéril, encima de eso tiene 90 años, y ya está en otra etapa hormonal de su vida, que tampoco puede tener hijos. O sea, está todo en contra. Todo pronóstico en contra, todo vaticinio, toda realidad, toda ciencia, todo conocimiento, toda experiencia, todo humanamente en contra. Y no solo humanamente, o sea, naturalmente. Y ahí es donde entra la fe. Cuando Dios, ese Dios que nosotros le creemos, promete algo y nosotros le creemos que Él es poderoso para cumplirlo. Ahí es cuando creemos en esperanza contra esperanza. Y claro, debemos ser cuidadosos y al mismo tiempo debemos ser confiados en Dios. Cuando es algo de Dios y es algo que Dios dice, debemos creerle a Dios y creerle a Dios y creerle a Dios. Pero cuando es algo que nosotros estamos empecinados, tenemos que tener cuidado. Que a veces nos equivocamos y confundimos caprichos con fe. Y decimos, sí, Dios me lo va a dar, y Dios me lo va a dar, y Dios me lo va a dar. Y porque yo le pida algo a Dios, no significa que Dios me lo haya prometido. A veces yo quiero algo y se lo pido a Dios, y se lo pido a Dios, y yo tengo fe que Dios me lo va a dar. Y yo sé que sí, yo he orado por eso. Una cosa es pedirle algo a Dios, y otra cosa es decirle a Dios que me muestre si Dios quiere eso. Son dos cosas diferentes. Yo puedo pedirle a Dios lo que yo quiera, y por la razón de que ya yo oré por eso, eso no significa que eso es de Dios. Ah, yo he orado por eso, tengo 10 años orando por eso, puedo tener 1000 años orando por eso, pero no necesariamente es algo de Dios. Ahora bien, cuando nosotros sabemos que es de Dios, que Dios lo muestra en su palabra, que Dios lo ha dicho, que Dios lo ha prometido, que Dios nos ha mandado, que Dios lo ha confirmado, no importa que parezca absurdo, no importa que parezca imposible, no importa que no podamos, quien puede es Dios. Fe es creer en que nuestro Dios invisible hace lo imposible. Ese Dios que se le apareció a Abraham, Abraham no lo vio físicamente en ese momento. Pero Abraham le creyó. Ese Dios en que nosotros hemos creído, no lo hemos visto, pero le hemos creído. ¿Y qué pasa aquí con esta situación? En el verso 19. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Sus años de fertilidad habían pasado y ella siempre fue estéril y él tenía una gran edad. Esa era su realidad. Él no estaba siendo negativo.
A mí quizá en lo personal me gusta ser realista. A veces realista parece pesimista, pero es la realidad. O sea, tengo casi 100 años, esta mujer tiene 90, es la realidad. Todos queremos que esta pandemia pare ahora, pero la realidad es que esto puede seguir para largo, o sea, es la realidad. Ahora, si uno dice, se pone, no, esto nunca se va a quitar, se pone negativo, o quizás a veces nos estancamos tanto en la realidad que no vemos lo que podría pasar, y eso también nos puede llevar a ser negativo. Pero la realidad nos tienta a debilitarnos en la fe. Eso es lo que vemos aquí, que no se debilitó en la fe. Nuestras realidades nos tientan a debilitarnos en la fe. Cuando nosotros vemos las cosas, y por eso hay personas y hay creyentes que no son muy racionales, y no es lo más aconsejable, pero esos creyentes tienen mucha confianza en Dios, no tienen una base racional bíblica, no tienen una base racional de lo que hacen, entonces ellos no le dan mucha mente a la realidad. Y ellos creen a Dios y claman a Dios y oran a Dios y tienen una fuerte vida de oración y fe en Dios porque en algunos momentos dejan esas cosas a un lado. Y claro, Dios nos dio una mente y una personalidad que nosotros no podemos echar a un lado, pero debemos saber que nuestras realidades nos tientan a debilitarnos en la fe. Y no debemos quitarla, debemos verla, pero podemos usar eso al contrario y decir, Señor, yo sé que esto no me da. Esto que yo tengo hoy no me da para comer. Yo lo sé que no. Pero yo te creo a ti. Yo solía decir, y me reía un poco, que la gente en ignorancia hace una petición mucho en la iglesia. Y después yo dije, no. Quizá la gente la hace en ignorancia, pero no debe ser así. Es que a veces decimos, vamos y nos hacemos exámenes médicos y pedimos petición de que salga todo bien. Digo yo, pero ya se hizo el examen. ¿Para qué va a pedir que salga todo bien? Mejor es que salga la verdad. Porque ya se hizo el examen. Esa es mi lógica, ¿verdad? Pero es cierto, puede ser que cuando yo me hice el examen estaba mal. Pero yo puedo pedir que salga todo bien. No para que salga engañado, sino que Dios me sane y salga todo bien. Entonces a veces si uno se pone como, óyeme, pero es que es la realidad. Entonces la realidad sí a veces lo detiene a uno a creer a Dios. Y contaba una vez el pastor Freddy de Anda, que eso me dejó a mí pensando, él tiene 5 hijos, solo tiene un varón. Y tuvo una niña, la esposa quería un varón. Y tuvo la niña y la esposa quería un varón. Y tuvo una niña y la esposa quería un varón. Tuvo una niña y él le pedía al Señor, y ya cuando la última, Señor, pero ya son 5, que se hace la sonografía, sale hembra de nuevo. Y él dice que se fue llorando a orar, Señor, tú sabes que mi esposa quiere un varón. Hembra, pero yo quiero un varón. Eso es algo contra lógica. Dice que oró y oró y oraron y fueron a uno de los hospitales más seguros y una de las especialistas del estado mejor en esa área de sonografía. De una manera tal que ahí te dan garantía de que eso es así, no se equivoca. O sea, el grado, el porcentaje de error, el margen de error es muy mínimo. O sea, te dan garantía de que no, decía él. Nada, haciendo el cuento corto, ya ustedes saben la historia. Cuando ellos volvieron, a los meses, era varón. En el hospital le pidieron disculpas, que fue un error de ellos, le dejaron todo pago, nada. Y él dice, ellos dicen que fueron un error, pero yo sé que fue Dios. Claro, pudo haber sido un error, y Dios quería que él orara y creyera, y pudo que no haya sido un error, de todas maneras fue Dios que lo hizo. Ahora, nosotros debemos tener los pies puestos sobre la tierra como Dios nos ha puesto, pero saber que cuando esas debilidades nos tientan a debilitarnos en la fe, eso mismo es lo que tenemos que usar, decirle, Señor, mira, no se puede, no se puede. Nunca se me olvida, cuando yo estaba estudiando, nosotros trabajábamos mucho, pero nosotros teníamos que trabajar
El 25% del trabajo era gratis para el ministerio, el otro 20% era para pagar los estudios. O sea que tú cuando llegaba la hora de cobrar, tú firmabas lo que te cobraba, lo que tú te ganaste, pero no te daba nada, eso entraba directo a la cuenta de pago de la universidad. O sea que uno trabajaba y no tenía dinero, al menos que te entrara por algo. Muy difícil los padres estén mandándote dinero. Primero en dólares, que es más caro, y segundo, de que una gente estudiando para ser pastor. Ahí no hay inversión. No vale la pena. Mi papá me dijo, mira, no cuente conmigo. Entonces, ustedes saben cómo es eso. Pero yo, gracias al Señor, venía y me quedaba en verano, casi todos se iban. Y en verano nos quedábamos unos cuantos, pero yo no me quedaba el verano completo, allá dan 3 meses, yo me quedaba 8 o 9 semanas. Y venía 3 semanas, sí podía trabajar, y ese tiempo de trabajo, aunque no era para mí, me iba bajando la cuenta, para que cuando yo terminara no tener una deuda larga. La mayoría terminaban y quedaban debiendo $5,000, $10,000, $15,000, porque se iban acumulando 1,000, 1,500, 2,000 por semestre. Y me dice un pastor, amigo mío, que ha venido aquí, mira, ¿y tú vas para la República? Yo le dije, sí, si Dios lo permite. ¿Y compraste el pasaje? Le dije, no, todavía no. Me dice, pues tú no vas para ningún sitio, porque ya lo que te falta una semana para irte, tú no tienes nada. Y yo me sentí mal. Y wow, pero eso fue como un... Oye, yo nada, estábamos trabajando, eran como las 3, dieron las 4, terminamos. Y me fui a orar, le dije, Señor, yo no tengo nada, lo que yo tengo son $20. Pero yo quiero irme, Señor, yo estoy confiando, o sea, y así mismo literalmente le dije, mira, él me dijo que yo no puedo, pero eso no es verdad. Que yo no me voy a ir, Señor, demuestra tú que sí, que tú puedes. Y no sé, en 1, 2, 3 días me llamó una hermana, que era de la iglesia de nosotros aquí en Puerto Rico, mira hermano, yo quiero que usted me haga un favor, yo quiero que usted me lleve un bultico allá a República Dominicana, usted va allá y venga por acá, que yo le voy a regalar el pasaje. Gloria al Señor. Y sí, a veces uno necesita esa realidad, porque es verdad, yo estaba como, el Señor va a proveer, pero había una semana y yo no le estaba dando mente. A veces esa realidad de decirme, mira, una semana que te falta, tú tienes que orar más duro, tienes que creer más en el Señor. A veces esa realidad uno la necesita, pero en vez de que lo desanime a uno debe usarla para presentársela a Dios, al Dios de lo increíble, al Dios de lo imposible. Dice el verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Las circunstancias pueden llevarnos a dudar por incredulidad o incredulidad. O sea, mi realidad, mis circunstancias me llevan a dudar. ¿Y si Dios no lo va a hacer? ¿Y si Dios no me responde? ¿Y si no me da el tiempo? ¿Y si no me alcanza? ¿Y si no se puede? ¿Y si es que yo no estoy bien con Dios? Y todo eso uno empieza a pensar, si Dios me está castigando, pero eso no se puede. Tal persona le pidió eso a Dios y no se lo dio. Señor, pero tú no me vas a cenar ese familiar, yo lo que veo que va empeorando y va empeorando y va empeorando. Esas circunstancias nos llevan a dudar por incredulidad de nosotros. Sin embargo, dice la Biblia aquí, que no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando las situaciones nos debilitan, la fe en Dios puede fortalecernos. En Hebreos dice que algunos sacaron fuerza por la fe, sacaron fuerza de debilidad o en la debilidad. Cuando nosotros estamos débiles, no hay otra forma de fortalecernos que creer en Dios, que confiar en Dios, que buscar a Dios, que clamar a Dios, que dejarlo que Él obre. A veces nosotros luchamos mucho con Dios y con los demás por lograr algo. Y tenemos que soltarlo todo y dejar que sea Dios que obre.
que Dios haga. Esas historias que tenemos en la Biblia no son leyendas. No es mitología, no es algo que pasó. No, es el mismo Dios que hoy puede hacerlo. El mismo Dios que dividió el mar en dos. El mismo Dios que detuvo la lluvia. El mismo Dios que mandó fuego. El mismo Dios que le dio el hijo a Abraham, ya en una edad tardía. Es el mismo Dios. Y ese mismo Dios que ha hecho historia tras historia en nuestras vidas. Mire, hermano, yo le podría contar muchas anécdotas de cosas que Dios ha hecho en mi vida, que yo las consideraría de fe, no por mí, sino por Él. Y puedo durar quizá todos los domingos venir y contarle las cosas. Y yo estoy seguro que ustedes también. No lo hago porque no quiero venderme como un héroe de fe, porque no lo soy. A mí me gustaría ser un hombre de fe. Ni quiero venderme como un gran cristiano. Porque muchas veces también he dejado de creerle a Dios. Y este Abraham que vemos, el padre de la fe, fue el mismo Abraham que en ocasiones dejó de confiar en Dios. Dios le prometió que lo iba a bendecir y él llegó con su esposa y dijo, no, te van a matar, di que tú eres mi hermano. Y el hombre de la fe le falló la fe. Y volvió y pasó de nuevo y fue a otro sitio, aun cuando Dios le reclamó. Y volvió el hombre de la fe y le dijo, di que tú eres mi hermano. Sí, nuestra fe falla, se debilita. Pero nosotros podemos recordar cuando estamos ahí, esos momentos en que Dios ha abierto el mar. Esos momentos en que Dios nos ha recogido cuando nosotros estamos desbaratados. Quizás momentos cuando lo habíamos perdido todo. Momentos cuando solo Dios pudo restaurar nuestras vidas, nuestra familia, darnos un nuevo comienzo. Momentos cuando Dios pudo levantar lo que nosotros somos. Todo. Y ahí nos fortalecemos. Y recuérdese, teología básica de la fe siempre es, si Dios lo hizo antes, puede volver a hacerlo ahora. Si Dios lo hizo con otro, puede hacerlo conmigo. En resumen, en estos 3 versos vemos que nuestras realidades nos tientan a debilitarnos en la fe, a dudar por incredulidad, pero es en esas circunstancias, contra todo pronósticos, que nuestra fe puede ser fortalecida. Ahí es que nosotros podemos ejercitar la fe. Cuando nosotros no tenemos. Uno de mis maestros favoritos, un señor muy humilde, alemán él, era maestro de hebreo, de historia de los bautistas. Tenía muchos hijos, tenía 9 hijos. Y la esposa cuidaba a los niños y él daba clases en una universidad. Pero la universidad lo paró, ya no está dando clases. Hice él con Día de Acción de Gracias. Como normal en Estados Unidos, la noche de Acción de Gracias es como la cena del 24 para nosotros, más importante para ellos. La gente parece familión, él no tenía nada. Y se sentó, dice que sentó a los hijos en la mesa a darle gracias al Señor, porque Él va a proveer, aunque todavía no tenían la comida. Se sentaron, oraron, y salió con sus hijos los mayores, los varones, salieron a cazar, vivían en un campo de Estados Unidos, a cazar y buscando, pero no encontraban nada. Él no pudo encontrar nada, pero sí hubo un ave grande, no recuerdo qué tipo de ave era, pero era comestible, que iba y tratando de subir se dio con un tendido eléctrico y cayó. Una ave grande que dice que era suficiente. Esa se la tomaron, la llevaron a la casa, la limpiaron para prepararla y cocinarla. Y mientras la estaban preparando, vino un vecino, tocó y le regaló unos panes para todos. Y ahí tenían su cena de ese día.
Yo imagino, cuando él contaba eso, me daba un poquito de tristeza y al mismo tiempo alegría, ¿verdad?, ver eso. Yo imagino que esos niños nunca olvidaron esa escena. Y de hecho, de sus hijos, 8 de ellos o son pastores o misioneros o esposas de pastores y misioneros. O sea, ellos se dedicaron a servir al Señor porque crecieron en esa vida, aparte de que el Señor los escogió para servir. Y esas situaciones, hermanos, cuando ya todo es en contra nuestra, es que nuestra fe es fortalecida. Ahora, si él hubiese tenido su cena de acción de gracias ahí, lista y todo, él se sienta y da gracias con sus hijos, que está bien, pero ahí no está ejercitando la fe de que Dios provee. ¿Me voy a entender? O sea, muchas veces cuando tenemos las cosas, no ejercitamos la fe para esas cosas, ¿sí? Eso no significa que no la ejercitamos para otras si las necesitamos. Pero Dios nos permite estas realidades en nuestra vida que nos llevan a dudar, circunstancias contrarias a todo, para que nuestra fe sea fortalecida. Y ahí es donde entra nuestro verso clave, el verso 21, donde dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Fe es estar plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Ahí está la palabra clave que les decía, y dejé ahí colgando un poquito ahorita. Todo. ¿Qué implica todo y qué excluye todo? Bueno, aquí implica lo que ha prometido. ¿Y de lo que ha prometido qué excluye? Nada. Nada. ¿Qué nos ha prometido Dios en su palabra a nosotros? Nos ha prometido vida eterna, nos ha prometido sustento y abrigo. Tenemos nosotros miedo porque no tenemos comida, porque no sabemos qué vamos a comer, porque tenemos la despensa vacía, porque no hay nada en la nevera. Sí, eso nos da preocupación. Pero si Dios nos prometió sustento y abrigo, si nosotros tenemos hoy, vamos a dormir tranquilos que mañana es otro día. Si nosotros tenemos un lugar donde estar, vamos a estar tranquilos. Quizás no es propio, quizás alquilado, quizás es prestado, quizás vivimos en la casa de un familiar o hasta tenemos que vivir en algún momento con alguien. Pero ese es el sustento que Dios nos ha provisto por el momento. Humanamente y económicamente hablando, lo mejor es tener su casa propia. Pero si no la tenemos, no ha pasado nada. Abraham era riquísimo, era el padre de la fe, vivía en tiendas. Como dice Salomón, ¿qué sabe uno si los que vienen después de uno serán sabios? Quizá uno acumula y vienen los hijos y son más necios y eso se va de una vez. Y puede ser que sean más sabios también. No significa que no lo vamos a hacer, pero no debemos preocuparnos por eso. Esta fe entonces, como vemos los versos que ya terminan, versos 22 al 25, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces su fe le fue contada por... Esta es la fe que justifica, la que pone a Dios como su objeto, es la que nos lleva a una relación correcta con Dios, es la que nos da la salvación, la que nos permite recibir la gracia, es la misma fe que funciona en todo momento, aún después de la justificación. Nuestra fe debe ser continua y creciente. Debemos creer a Dios diariamente, porque la fe del pasado no sirve para la confianza en el presente. La fe del pasado no sirve para la confianza en el presente. El paso que nosotros dimos de fe para creer en Cristo no es la misma fe que necesitamos hoy para vivir las circunstancias que Dios nos ha puesto.
Yo creí en Dios en el pasado, eso es algo puntual. Por su gracia y por su promesa de una salvación eterna que nadie me la quita. Pero esa fe quedó allá atrás. O sea, ese acto de fe. Ahora, hoy yo tengo que confiar en Dios. Y la fe que nos trae a nosotros a la iglesia no es la misma fe que nos mantiene en la iglesia. Porque las circunstancias cambian. Por eso usted ve que venimos y a veces nos vamos. Por eso usted puede ver a alguien que en algún momento pudo estar bien con Dios y en otro momento no. Y uno decir, no estaba, no necesariamente. Simple y llanamente su fe menguó, su fe se debilitó. Dejó de confiar en Dios como antes confiaba. Ayer yo pude haber tomado un gran acto de fe y hoy pude haber cometido un gran acto de incredulidad. ¿Qué hizo Elías? Él oró para que no llueva, por 3 meses no llovió. Oró para que llueva y llovió. Oró para que Dios mande fuego al cielo y Dios mandó fuego al cielo. Varias veces. Y luego Elías se afligió y tuvo temor. Cuando Jezabel dijo que lo iba a hacer morir. Día a día, esa fe debe estar en nuestras vidas. Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. En eso no hay dudas. La pregunta es, ¿estamos nosotros convencidos de eso? Si hay alguien que no tiene a Cristo en su vida, lo primero es que debe confiar en Dios, en Cristo como Señor y Salvador. Eso es un acto de fe, confiar en que Cristo puede salvarle y le va a salvar. Y si alguno ya ha ejercitado su fe en Cristo, para disfrutar esa vida cristiana en el día a día, tiene y debe continuar su fe, creciendo en fe, confiando en Dios. El Señor nos continúa bendiciendo. Padre, gracias te damos. Gracias Dios Todopoderoso en este día. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú permites y por todo lo que nos das. Gracias Dios del cielo y Dios de la gloria. Te presentamos este servicio y que nos ayudes a aumentar nuestra fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.